Hola Francisco y hola a todos los que nos acompañan hoy, un día 17 de enero de 2023, partiendo el año, y obviamente el tema que nos convoca hoy día es algo que especialmente les encanta a todos, saber en qué invertir, cuáles son los activos que vienen calentitos, que vienen con mayor ganas de cara al 2023. Y hoy día, por supuesto, nos acompaña un grande, Francisco Ackerman, CEO de Power Challenge, cofundador de Capitalizarme, y más que conocido como un influencer grande de Chile y obviamente hoy día nos acompaña. Así que Francisco, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, de nada, el gusto es mío, estoy muy contento por esta invitación. Estamos aquí, estamos hablando tras bambalinas, que estamos ambos en nuestras vacaciones. Yo les muestro aquí un poquito. Estamos en el hotel de Pucón. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Porque nos encantan las finanzas personales, nos gusta que la gente cambie su vida a través de las inversiones y este tema era importante. Así que en medio de las vacaciones ahí tomar un pequeño, es como un pequeño break de las vacaciones para el break del break para poder hablar de este tema que yo creo que después de un año tan malo como el 2022, a mucha gente le queda la sensación, bueno, ¿para qué voy a invertir? Vamos a tocar uno de los puntos principales, el depósito a plazo. ¿Para qué voy a invertir si con el depósito a plazo estoy tranquilito, rentabilidad todos los meses? ¿Y para qué voy a sufrir? Y otros inversionistas, tanto clientes como no clientes, me decían, pero Fernando, después de 2 años tan malos, ¿cómo vas a pensar que va a ser bueno los próximos años? Bueno, eso justamente uno nunca lo sabe, pero en esta buena charla, en este buen webinar, vamos a ver cuáles son los instrumentos, cuáles son estas luces que nos prepara el mercado y que creemos que pueden ser fructíferas para el 2023. Así que vamos nomás. Primero, para los que no nos conocen, por supuesto, Patrimony, el futuro comienza hoy. Los invito a todos, antes de partir, a que conozcan la primera plataforma de planificación financiera en Chile, y específicamente nosotros hoy día, para democratizar la planificación financiera, democratizar educación, democratizar todo lo que tenga que ver con tomar decisiones financieras, tenemos una cuenta gratis donde regalamos cursos de educación, regalamos vouchers, van a tener acceso más adelante a productos de inversión, ordenar sus finanzas y todo en un mismo lugar. Así que gran noticia, esto salió este año, bueno, mejor dicho, el año pasado, 2022, es como la primera plataforma justamente de planificación. Hay plataformas de inversiones, hay otras plataformas donde uno puede ordenar su deuda, pero esta es la primera plataforma de planificación financiera, como lo dice la palabra que es clara. Así que vamos, hoy día que vamos a ver los 5 instrumentos que nosotros creemos que van a ser claves en el desarrollo del 2023. Hay 3, 4 que son para invertir y otro, mejor dicho, para empezar a salirse. Así que sin preámbulos, vamos. De ahorro e inversión en este escenario de ciertas incertezas que viene este año. Que viene de antes, ¿verdad? Pero este año como que se están viendo ciertas luces que antes no se estaban viendo todavía. Tal cual. Y partamos con el primer punto, Francisco. ¿Cómo podríais repasar, antes de partir con el 2023, un rápido panorama de qué se sintió este 2022 que ya nos deja, esperemos que sea del olvido? Bueno, el año 2022 yo creo que va a ser un año para la historia, va a ser un año complejo donde, si bien vivimos una de las peores crisis mundiales, de las peores situaciones, que era una crisis tanto global como en Chile también, nosotros tuvimos una doble crisis, un problema interno, que fue el estallido social, más todo lo que ocurrió posterior a eso, junto con la pandemia, la guerra de Ucrania y una serie de factores externos que casi ningún país lo miró en menos, básicamente. O sea, le afectó a todo el mundo. Y el tema es que, a diferencia de varios momentos de la historia, varias crisis que uno puede recordar, si es que las vivió, en mi caso yo no viví de edad adulta alguna crisis como para poder recordarla, pero lo que me contaban las otras personas es que acá hubo un escenario que además hubo mucho capital, había mucho, en el fondo, como riqueza ahorrada por parte de gran parte de los países, por lo menos como los que habitamos nosotros en Chile. Entonces se pudo inyectar capital a la economía para tratar de hacerle frente y por un tiempo no se vio mucho. O sea, obviamente se sabía que estábamos en crisis, se sabía que habían problemas, pero aún así se inyectaba capital, se inyectaban bonos. En Estados Unidos uno veía que imprimían billetes, le pasaban bonos a la gente. Entonces, le pasaban el famoso cheque a domicilio. El famoso cheque a domicilio. Parecía entonces al final como que no pasaba muchas cosas, pero de repente el 2022 se acabó esa fiesta, por así decirlo. Se acabó estos mercados que seguían siendo alcistas. Las vino como dice el buen dicho, vino la caña, la resaca. Efectivamente, y fue feo, fue muy feo, porque tanta expectativa positiva, tanta especulación, el mercado
había en el fondo jugado mucho con eso, agarró vuelo en la otra dirección. O sea, uno ve uno de los peores, deben ser de los peores 5 años en la historia del S&P 500, del Nasdaq. O sea, los índices bursátiles se pegaron un bajón súper fuerte. Las tasas se fueron a alzas históricas en prácticamente en muchos países, en nuestro país ha sido una de las alzas históricas de los últimos 20 años más fuertes que hemos tenido. Tenemos la TPM, no sé, como a 25, tenemos una inflación que también es una de las más altas, por lo menos desde que yo tengo memoria no existía una tasa así, probablemente gente mayor a mí la tiene que haber conocido, pero eran otras épocas. Uno no esperaría que hoy día, que uno ve como que todo está más avanzado, todo más desarrollado, pasara todo esto. Entonces, hubieron muchas cosas, como por así decirlo, negativas este año 2022 que pasó. Sí, debo decir que igual fue un año donde muchas personas reinventaron, aparecieron muchos emprendimientos nuevos. Siempre cuando hay crisis aparecen muchas personas que ven un doble tuerca y ven el cómo hacer oportunidades de eso. De hecho, personalmente fue uno de mis mejores años de mi vida en cuanto a financieramente hablando, porque me reinventé, emprendí, saqué 2 emprendimientos, ya tenía otro, y fue muy interesante, pero en general fue un año muy complejo para el mundo de las inversiones en particular. Algunas se vieron favorecidas, que vamos a hablarlas después también, la renta fija, por ejemplo, para las personas que están metidas en ese mundo, obviamente un mundo más refugio, prácticamente la gran mayoría de los refugios de inversión se vieron más favorecidos, pero el resto de las inversiones, que son, yo diría que el 80% de las inversiones que uno está acostumbrado a ver, se fueron para abajo. Y la gente, ¿qué pasa con eso? De susto. Se empezó a salir en estampillas muchas veces, o sea, incluso hubieron fondos que no tenían para pagar a los acreedores porque se iban muchos al mismo tiempo, después se arreglaban, pero fue un año complejo. No sé si tú quieres agregar ahí más ingredientes a esta sopa. Sí, no, o sea, un resumen perfecto. Más que nada, si uno tuviera que ponerlo dentro del plano global, nunca en la historia del mercado maduro, o sea, los últimos 200 años, que uno podría decir que es un mercado financiero más o menos maduro, se había visto una subida de tasa tan rápida. Y hay que recordar también que los bancos centrales, como los conocemos hoy día, son algo bastante nuevo. O sea, un banco central para la crisis del 29 recién estaba en marcha y justamente metió la pata con Tutti. Y cuando salió la crisis del 2020, con la historia que estaba bien fresquita en la del 2008, esperábamos justamente y se esperaba que este Banco Central, de forma muy ordenadita, todos actuaran de una forma eficiente, de una forma rápida, y fue justamente así. Y esto al final, como bien dices tú, se inyectó una cantidad de recursos que no se había visto desde el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso fue en un segmento, acá fue todo el mundo. Entonces fue una cuestión bien interesante que hay que ver con los libros de historia, donde tuvimos caída como una gran depresión, una recuperación en menos de 6 meses, una euforia como si estuviéramos en el mercado alcista más grande del mundo, y hoy día estamos, el año 2022 fue donde se reventaron varias burbujas. Se reventó la burbuja de las criptomonedas, se reventó la burbuja de las tecnológicas de baja capitalización, o sea, todas estas empresas estilo Airbnb, Snowflake, Shopify, Twilio, Zillow, etcétera, etcétera, que han caído entre un 85 y 90%. Y por el otro lado, en Time Mute, Francisco. Que incluso un Tesla bajó como un 60% este año. Tal cual, exactamente. Entonces vemos por el lado del mundo accionario, que uno podría decir, bueno, el mundo accionario es normal ver caídas del 30-40% y una cuestión que uno como inversionista debería tener más o menos en la cabeza. Pero por el lado de la renta fija, específicamente la que es mayor a un año, vemos que tuvimos caídas importantes. Y eso pasa porque finalmente subieron tan rápido las tasas, o sea, en 6 meses, por ejemplo, si veamos en Chile, el año 2022 teníamos una tasa del 3-4, terminamos con 11. Esta es una cuestión... Estados Unidos teníamos el 0, estamos casi el 4 en un año. Entonces son subidas tan fuertes que obviamente toda la deuda que es más de larga duración, que se dice, se ve afectada muy importante. Entonces tenemos fondos estilo el fondo E, en versión gringa, para decirlo en palabras simples, que cayó un 30%. Tenemos fondos que son más largos o más duración del fondo E, que cayeron un 40%. Entonces, ¿se imaginan un inversionista que piensa en la renta fija como ultra refugio y perdió el 40%? Fue muy impactante todo eso. Y creo que el activo del año pasado, ya va a pasar ahora al 2023, que nos convoca hoy día, fue la energía. Todas las empresas energéticas fueron con creces las más rentables, rentaron entre un 30, 40, 50%. Y sería lo que rentó el año pasado. Todo el resto... Exactamente. Así que bien. Y bueno, siempre hay excepciones, pero en términos más macro fue así. Y día, lo que fue pasando en las últimas semanas de diciembre, que fueron muy interesantes y fueron acumulándose con hechos de noviembre a diciembre particularmente,
que empieza a haber un margen para empezar a pensar en un comienzo de un nuevo ciclo alcista. ¿Y por qué se da esto? Y para entender y hacer un resumen de un segundo, tenemos una recesión hecha por eliminar todas las condiciones financieras que teníamos en los mercados financieros. O sea, las condiciones financieras tuvimos que apretarlas en todo el mundo para traer la inflación a piso, ¿cierto? Entonces, ¿para qué queremos traer la inflación a piso? Porque la inflación es muy mala, en palabras financieras. ¿Y cómo traemos la inflación a piso? Subiendo las tasas muy rápido, generando desinflación, generando bajo consumo, generando desempleo y generando una recesión autoquerida, autoflagelada, se podría decir. Ahora, el gran problema de las recesiones es que uno nunca tiene idea cuál es la magnitud de una recesión, porque si todos supiéramos que hay una recesión, técnicamente uno se prepara para que no hay una recesión. Entonces, el problema de la recesión... Uno diría como, llegamos al fondo, perfecto, metamos toda la plata. No, de hecho, ahora este año Exacto. es como, esta pregunta es muy buena, porque dice comienzo de un nuevo ciclo alcista, pero también se habla que este año podría llegar a bajar un 20% más. Incluso algunos expertos afirman que la bolsa norteamericana podría llegar a, imagínense, un 20% adicional, pero el tema, que ahí es lo simpático de esto, que suena, o sea, es angustiante para quien les gusta saber las certezas, pero no hay acá, es que puede ser que este sea de estos años que parte negativo, pero termina muy positivo, como podría terminar cero, pero por lo menos este año o podría llegar y partir positivo. Eso finalmente hay una cosa que es muy interesante en bolsa, como tienes expectativas de 12 meses más, 9 meses más. Finalmente ya estamos pensando en lo que está pasando en 2022, o sea, 24, 25. Esa es la expectativa de precios que uno debería tener. Entonces, si ya todos saben que hay recesión del 2023, ¿estará 100% internalizada eso? Vamos a ver. Pero, ¿cuál es la receta o cuál ha sido el porqué de este nuevo mercado alcista donde ya empieza a verse un mayor optimismo? Es porque por el lado de países como Europa, que estaban muy complicados por la crisis energética, tuvieron un salvavidas del mundo, un salvavidas no del mundo como palabra mundo, sino del universo, podríamos decir, que tuvieron un invierno más caliente. ¿Ya? Eso fue un cueazo tan grande que hicieron que finalmente el consumo de energía, gas, tuviera que reducirlo, no necesitar tanto. Y de esa forma pudieron abastecerse. Era una problemática gigantesca. Y ahora tienen la factibilidad de estar totalmente abastecidos de gas, donde teníamos precios que se habían multiplicado por 4, por 5 del gas en Europa y de la energía, y hoy día se derrumban. Y al mismo tiempo tenemos los precios de la mayoría de los commodities que también están empezando a caer fuertemente, y eso es una de los panoramas más importantes de por qué empieza a verse luces más atractivas, porque la inflación está bajando los últimos 2-3 meses de una forma muy fuerte, donde muchos analistas no lo tenían tan integrado dentro de su chip, donde no estaban tan seguros de qué iba a pasar, pero hoy día está pasando, tanto en las rentas, en los precios inmobiliarios, en los precios de los autos usados, los refrigeradores, el transporte marítimo, y así sucesivamente un montón de productos y servicios que habían impactado positivamente a la inflación y ahora están impactando negativamente. ¿Y qué puede ser el segundo salvavidas? Es que al parecer, y puede ser por los datos adelantados, es que con la reapertura de China, que justo una reapertura a último minuto, todos sabemos que China mueve el mundo finalmente, hace que finalmente haya nuevamente tracción. Entonces, si tengo un China que están dando más a máquina, porque estuvimos 2 años con China muerto, literalmente, cerrado, sin producir, prácticamente era un fantasma, y ahora empieza a generar nuevamente la máquina, empieza a arrastrar a todas las economías, especialmente Europa, y especialmente países emergentes y países latinoamericanos y Asia, y por supuesto eso también impacta positivamente. Entonces tenemos un efecto de suerte, de inflación a la baja, y al mismo tiempo la suerte de que al mismo tiempo estamos teniendo un motor que está traccionando, y en Estados Unidos se han visto ya cómo las empresas corporativas han tenido mejores resultados o no resultados tan malos como lo estaban esperando. Así que eso por mi lado, como por qué se está empezando a creer que este nuevo ciclo alcista partió justamente el 1 del 2023, y si buscamos en los gráficos es justamente donde empieza a darse la vuelta la mayoría de justamente de los activos de riesgo. Francisco, ¿qué opinas tú? Yo opino muy similar a ti. Igual lo de China es una cosa muy loca. Yo ahí, si bien China, más que mover el mundo, es una de las patas grandes, básicamente. Porque también probablemente si Estados Unidos bloqueara toda la actividad hacia todo el mundo, también pasaría algún fenómeno problemático. Parecido, exacto. Pero bueno, la cosa es que se empezó a aperturar y eso de hecho no se esperaba que fuera todavía, porque yo me imagino que todo como que son piezas que van pasando. El efecto de que Europa no necesitara tanto gas de Rusia, yo creo que hay cosas medias conectadas acá, pero igual al final uno empieza son efectos
efecto mariposa, que no sé cómo se conectan muy bien, pero son cosas pueden ser que sean aislados. Que son aislados, pero terminan impactando al resultado final. Sí, y lo que sí, China igual está pasando por un tema que se está aperturando, pero también ellos están súper complejos con el tema del corona, o sea, del COVID todavía. Y es algo que hay que estar evaluando, o sea, todavía no es como luz verde, estamos como en luz amarilla. Estamos, como si estuviéramos en luz verde, ya hubiera sido un rally de un 40%. Ya pasó la vieja. Estamos ahí, estamos como con la roja parpadeando, ese que es como un signo Tal cual, que uno tiene que estar viendo qué pasa, a ver qué pasa, pero bueno, por lo menos son señales positivas y me gustaría que vayamos ahí a avanzar una parte importante. Esto quería empezar a hablar de instrumentos. Porque esto es lo bueno, porque esto yo creo que el punto 1 empieza a decantar todos los puntos que vienen ahora, que son los instrumentos. Y algo que yo creo que fue el favorito del año pasado de todos los inversionistas. A mí, como gerente de inversiones en Patrimony, me tocó hablar con muchos clientes que me hacían y me refutaban. ¿Para qué si convertido se invierte en depósito a plazo? Entonces, hoy día, yo tengo un montón de gente que invirtió en depósito a plazo y le ganó, yo te diría, en un 90% le ganaron a inversionistas de alto renombre, porque muchos de los inversionistas igual somos, me incluyo, tosudos. Yo hay muchas inversiones de riesgo que tomé durante el año, que yo dije, oye, yo me lanzo nomás, esta es mi inversión y yo soy fiel a mi inversión, qué sé yo, y en un depósito a plazo habría tenido un 13% o un 12% y resulta que obtuve, no sé, pues un 7%. Entonces, tal cual. Ha sido bien interesante, pero hay que ver esto. ¿Va a seguir con el tiempo? Porque el tema es que los depósitos a plazo y estos instrumentos de renta fija son curiosamente anticíclicos. Cuando está la embarrada, cuando está la catombe, se vuelven atractivos, pero si estamos viendo luces de un horizonte positivo, ¿qué pasa con eso? Y ahí hay que entender cómo se mueve el depósito a plazo. Imaginémonos como destornillador. Entonces, tenemos la inflación como sube fuerte. Subió al 13%. ¿Y qué tiene que hacer el Banco Central? Subir las tasas de corto plazo. Fuerte. ¿Y qué es el depósito? Finalmente son tasas interbancarias, tasas de préstamo. Y justamente son las tasas de corto plazo también, que son, entre comillas, parecidas o van en la línea de lo que podría ser el central. Entonces, ¿qué es lo que pasó el año pasado? Que es interesante también porque hay un concepto que cuando yo lo explico entra el error. Y acá lo voy a decir por el siguiente, no sé si a ti quizás también está iluminado, Francisco. Si yo hubiera estado el 2022, 1 de enero del 2022, y sabía que venía medio peludo el año, así que depósito a plazo, ¿cierto? A un año, yo a este año, o sea, hoy, a principio de año, cuando se me renovó el depósito, renté un 3% en el año, que eso era lo que rentaba los depósitos en enero del 2022. Exacto. Eso es lo que pasa. Hay gente eso es importante. Y si yo hubiera estado constantemente renovando cada 30 días, que hubiera agarrado el del 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, hubiera tenido un promedio de en torno a un 6% de ganancia, porque renové a tasas a principio de año que estaban al 3, después al 10, etcétera, etcétera. El promedio en el año es más o menos un 6%. Entonces, hoy día estamos en el 11 y tenemos dos alternativas que son súper interesantes y por eso es importante. Porque si yo hago el mismo error, acá empieza el camino. Si yo me pongo a un año, ¿qué puede pasar? La cosa se dé la vuelta y nos perdamos un 20%. O claro, puede ser que no también. Claro, entonces tenemos acá dos caminos. Estamos hoy día en el 11 y puede seguir subiendo la inflación, que es técnicamente, probabilísticamente es lo menos probable, pero puede pasar, ¿por qué no? Entonces si yo agarro un 11 hoy día a un año, ¿cierto? Me quedé pegado en el 11 y las tasas siguieron subiendo al 20, como dice Francisco. Como es el escenario menos probable, y acá nos vamos a mojar el potito, yo por todo lo que uno analiza estudiando todo el día, lo más probable es que baje el 5, ¿cierto? La inflación para el año 2023. Por ende, las tasas van a bajar. Te perdí el audio, Francisco. Que yo tiré mi apuesta entre 6 y 7 para el próximo año. Perfecto. Ahí vamos a sacar los resultados. Hay que dejar guardado esto. Entonces, tenemos el camino que las tasas bajan, acompañado con la inflación, donde la tasa baja al 6, al 7, porque la inflación baja al 5, al 4, etc. Entonces, me va a pasar el mismo efecto que como estaba en el 2022, que yo partí en el 11, pero si estoy a 30 días, voy primero al 11, voy a recibir un 1% en el primer mes, después un 0,9, un 0,8, un 0,5, un 0,3, quizás viene una recesión fuerte, bajan al 0, estoy siendo exagerado, y de nuevo quedo con un promedio de un 4 o un 6%. Entonces, la alternativa 2 es dejar la tasa al 11, o la alternativa 3 es que estoy como constantemente, toda la gente hace
depósitos a 30 días. O sea, conozco muy poca gente que se la juega depósito a un año, porque normalmente necesitas liquidez, son ahorros. Entonces, si me la juego a 30 días, finalmente voy a perder esa liquidez. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedo tratar de jugar mejor? Porque sabemos que estos son escenarios donde el más probable es que baje las tasas, por ende, si yo estoy a 30 días, me va a ir mal. Pero chuta, dejar la plata amarrada un año, ya va a caer un 11%, la dejar sin poder tocarla, es duro, es complejo. ¿Solución a eso? Fondos de renta fija nacional, ¿cierto? ¿Qué son los fondos? ¿Cuáles son? Eso te quería preguntar. ¿Qué es un renta? Sí. Porque siempre cuando uno piensa en estos fondos, porque depósito a plazo es súper conocido porque cualquier banco te lo ofrece. Te metí al banco, depósito a plazo, te pagan cada 30 días. Check. Exactamente, pero típico que cuando uno habla de esto es como, oye, bonos del tesoro, renta fija. ¿Qué quiere esta renta fija? ¿Dónde compro renta fija? Exacto. Y aquí mira, voy a partir por algo más fácil, que es un fondo. Un fondo yo siempre digo una caja de zapatos que tiene millones de cuestiones, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un fondo de renta fija, que se llama el tecnicismo, money market, pero es de depósitos a plazo, tengo una caja de zapatos llena de depósitos a plazo de 30 días, 90 días, 180 días, un año, más tiempo. Entonces, en esa caja de zapatos, yo tengo la diversificación de bancos, tengo la diversificación en tiempo y tengo liquidez. Esa es la gran gracia de los fondos. La mayor gracia, especialmente los fondos de renta fija, es que tengo la factibilidad de poder salirme cuando quiera. Entonces, los fondos de corta duración, que serían como fondos de depósito a plazo, pongámoslo así para decirlo bien, sí. Fondos de depósito a plazo, que técnicamente se llama money market, ¿cierto? Son puros fondos de deuda de 90 a 365 días, corta duración. ¿Y cuál es la gracia de eso? Es que me voy a agarrar la tasa del 11 o la tasa del 11.25. Pero ¿cuál es la otra gracia? Es que no tengo que estar amarrado un año. Me puedo salir en un día. Entonces, siempre un inversionista va a tener platita ahí, va a tener platita en otro lado, va a tener platita en otro lado. Va a pasar que el S&P quizás se cayó un 20%, saco de acá, meto de acá, tengo una diversificación. Entonces, una de las primeras cosas que uno debería tener este año para diversificar bien son fondos de renta fija de corta duración. ¿Cuáles me gustan? ¿Dónde lo encuentro? Eso, porque ya, el datito. El datito, tiramos el datito. Fondo 1, Singular, corta duración. Es un ETF que transa en bolsa. Uno lo puede comprar en la mayoría de los bancos, en el Santander, en el Chile. Uno tiene que llamar a la corredora y decir que lo quiere comprar. Puede comprarlo por Racional, puede comprarlo por TRI, es una empresa nueva que salió, que es una colombiana. Y ahí uno puede... Estoy participando ahí por unos premios. Me nominaron para Educador del Año Latinoamérica. Muy bien. Y obviamente en una corredora común y corriente, estilo la Reinvial, BTG, Nevasa, etcétera. Y uno finalmente compra este instrumento en particular. Entonces, para ser bien simple que una corredora de bolsa, yo siempre digo que es como el Rappi o el Jumbo. Es el proveedor, el marketplace. Y ahí uno puede comprar... El que tiene las cajas de zapatos, ¿eh? Es como la tienda bestias. El que tiene las cajas de zapatos. Tengo la caja de zapatos de A, B, C, D, E, etcétera. No me sé muchas marcas. Tengo Adidas, Nike, etcétera. Estos son fondos, por supuesto. Entonces, primero, ese fondito para mí es check. Uno debería tenerlo en la lista. ¿Por qué? Una pregunta, el por qué. Le digo el por qué me gusta mucho más. Porque si uno se fija, una pillería que más de alguno quizás se da cuenta, el costo del money market en el banco puede llegar a ser entre el 0,8 al 1%. Este ETF es un 0,2. Listo. Ahí ya me dije. Espera, ahora claro, ahora un 11% de retorno. Con un 11% de retorno este año uno no se da cuenta, pero el año 2020-2021, cuando me pagaba el 2%, que me saquen el 1%, me quedé con 0, saco inflación, estoy para atrás. Entonces, es súper importante los costos, especialmente en este tipo de productos que en el largo plazo no son tan rentables. El depósito de 30 días a 360 días siempre va a estar en torno al 3%, 4%. Nunca esperen que siempre esté el 11%. Esto es una cuestión, aprovechen la oportunidad. Es crisis, es como, está interesante hoy día, sí, va a estar interesante en un año más, nadie lo sabe, pero lo más probable es que no, porque en un plazo de 10 años, yo te diría que en los últimos 10 años, este es el momento más histórico es lo más bueno que ha estado en 10 años. Tal cual. Y después los fonditos que son ya más de mediana duración, ¿ya? Que son los fondos de mediana duración, que son préstamos a 3 años. Yo le presto al banco a 3 años, a una empresa a 3 años, y así sucesivamente. Y hoy día esas tasas, tanto en Chile como en Estados Unidos, están entre el 12-13 al 15-16. Hay unos fondos que tienen hasta el 18. ¿Ya? Particularmente a mí me gusta uno que se llama Singular Leaseback. Hay otro fondito que se llama la Reinvial Ahorro Corporativo.
otro fondito que es muy bueno, que me gusta mucho, que se llama el mismo Singular Chile Corporativo. Acá doy un datito, una papita que viene pronto, la propia aplicación de inversiones Patrimon, porque sabemos que hay tantos productos financieros que lamentablemente si uno ve finalmente a la línea de las cosas, no están todos los productos, y a nosotros nos gusta, bueno, en la raíz nos gusta este, y con las razones particulares todo en un mismo lugar, así que prontamente va a salir, así que también los invito a que si quieren estar ahí atentos, se hagan la cuenta gratis por mientras, y ya cuando salga la plataforma de inversión, que podría ser en un mes más, van a estar avisados. Así que ese por el lado de renta fija, y fonditos de deuda alternativa, como los Sartor, también pueden ser bastante interesantes. También la familia de los Ameris, que son de deuda privada, por supuesto, suman mucho. Rentas comerciales. ¿Qué pasó acá? Estoy conversando con Sartor, de hecho. Ya, ¿por qué estoy conversando con los chicos? No, me escribieron para comprar, porque alguna vez los mencioné en un tema, entonces fue como, oye, Pancho, mira, estos son los fondos que tenemos. Perfecto. Sí, porque, para vender. Pero es súper interesante, y yo los conocía antes son por muy ustedes. Yo Sartor lo conocí gracias a Patrimon por mi asesor. Entonces, es muy chistoso. Y como hablé de ellos, se corrió la voz y me llamaron directo. Buena onda. Muy bien. Son buena onda los chicos de Sartor. Saludos a todos. Sí, ahí si alguno ve el videito, saludos para allá. Rentas comerciales. Acá hay una oportunidad, creo yo, que es un golazo. Un golazo que no sé si nadie se da cuenta. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Yo voy a decir lo que pasa en los fondos y tú si quieres me puedes dar una visión de también qué está pasando en el mundo inmobiliario que puede ser una de las detonantes. Estos son fondos, cajas de zapatos, volviendo a las cajitas de zapatos, teníamos las cajitas de zapatos que teníamos depósitos de renta fija, acá tenemos cajitas de zapatos que tenemos edificios de rentas inmobiliarias, tenemos bodegas, tenemos locales comerciales, oficinas, edificios de arriendos, ¿ya? Cajitas de zapatos con ladrillo. Y esas cajitas de zapatos, hoy día en el mercado, para decirlo en palabras simples, valen 100, ¿cierto? Valen 100, tú querías ir a comprar una oficina, te la venden a tanto UF metro cuadrado, se arriendan tanto, perfecto, todos felices. Pero extrañamente pasa algo en el mundo de los fondos inmobiliarios que cotizan en bolsa, pero tú no puedes rescatar la plata, solamente puedes comprar en el mercado secundario, que se llama. O sea, yo le puedo comprar a Pancho, pero no le puedo comprar a la empresa que genera ese fondo, porque no son rescatables, no generan liquidez. Y que estos fondos están cotizando en relación a su precio NAV, que el NAV es el valor de los activos, finalmente el Net Asset Value, en un 60, 70, 50% de descuento. Pregunta, para entenderlo en simple, eso quiere decir que, por ejemplo, para hacerlo simple, si este fondo tiene un edificio, digamos, nada más, un edificio, que ese edificio un departamento, hagámoslo más fácil, un departamento. Un departamento, ese fondo tiene un departamento que vale 100 millones de pesos, el valor de la cuota del fondo es como que el departamento vale en 40 o en 50 millones. En 40 o 50 millones. 60 descuentos, o sea, en 40 o 50 millones. O sea, es como que estés comprando una fracción de esa propiedad a un precio huevo de lo que vale y la propiedad se sigue arrendando al mismo valor. Al mismo valor. Un retorno más alto. Muy más alto. Uno podría pensar que eventualmente va a llegar a su valor, porque ni siquiera que suba, que vuelva a valer lo que valía nomás. Lo que vale. Ni siquiera es que siga su... O sea, las propiedades en Chile pueden seguir subiendo. Es una discusión que va a la línea. Que valga lo que vale hoy día en el mercado. Es lo que vale, exacto. Y, porque claro, como uno no tiene la certeza... En estricto rigor, si vendieran esa propiedad y le reparten utilidad a los accionistas, están a precio de 100. Exactamente, tal cual. Quizás salen a vender a 90, pero igual sigue siendo muy... ¿Se entiende? Y acá está la gran gracia, que finalmente para inversionistas que quizás son más de mediano plazo, que les gusta rentar, tener el dividendo fijo trimestralmente, estos fondos están rentando entre el 8 al 9 más UF hasta el 12 más UF. Y ojo con esto, lo interesante es que uno puede decir, oye, sí, yo le iba a decir, ¿cuál es lo importante de esto? Y el datito rosa acá, que normalmente la renta inmobiliaria, la renta comercial, entrega este 8-9 anual promedio fijo. ¿Ya? Es raro que se pegue variaciones grandotas. En cambio, cuando uno dice, oye, ya, pero es que el S&P también me da un 9% anual. Sí, pero es que el S&P, si tú lo comprabas el 2000, no veías ni uno hasta el 2013 más o menos. O sea, bacán, en promedio, entre el 2000 y el 2022 sacaste, qué sé yo, un 8%, pero entre el 2000 y el 2012 te estuviste así, todo el tiempo. No, y aparte tú das técnicamente lo que puede subir el precio de la cuota, que suba el valor al valor real, y ahí tendrías
el 12 de dividendo más 160% de retorno. Más, sí, po. Entonces, es súper interesante este tipo de fondos porque son de renta básicamente que te dan un dividendo que es bastante atractivo y Tal si cual. bien el valor cuota está deteriorado, pero uno lo ve contra el valor libro, es como que uno comprara una acción en un ETF, que todas las empresas estén con su valor libro versus su valor bolsa al 0,6 o ni Claro, siquiera y al esto 0,5. es mejor todavía porque el valor libro de una empresa también es medio shady Sí, de repente. sí, es verdad, es Tiene medio una mula porque cuestión quizás medio no. rara, el intangible, la cuestión. Acá el Sí, ladrillo, pues el ladrillo, listo. de hecho, es más seguro todavía, sí, porque el ladrillo se vende y se vende al precio que vale en el mercado. La empresa, si dice que vale poco, pero llega un gerente general, se roba todo y la empresa se fue a Exactamente, entonces, exactamente. No, acá es bien más simple. interesante. Sí. Y los Bien ingresos, interesante. bueno, y los ingresos del fondo es arriendo, menos costos de administración, obviamente pago de deuda, utilidades, reparto. Entonces, tengo un fondo que al mismo tiempo se está pagando la deuda del fondo, porque son fondos que vienen con deuda, entonces es como un hipotecario. Entonces yo estoy pagando, el fondo me está pagando el hipotecario al mismo tiempo, por ende también el fondo va valiendo más en el tiempo, aunque no suban el precio de las propiedades, porque finalmente se va capitalizando el fondo. Entonces, son fondos fantásticos, yo diría, claro, para el que quiere invertir 3 meses no tiene sentido, inversionistas que son pensando en 2 años, 3 años, 4 años, filete. Yo, por ejemplo, este fondo, particularmente, estoy vendiendo casi todos mis departamentos. Le voy a vender un porcentaje muy importante a esto, porque finalmente hace el equivalente. Es que Y yo ya tengo tengo, yo problemas de tengo amigos. administración, diversificación, rentas relativamente buenas. Rentan mucho más que hoy día que tener los departamentos, que están rentando de doble No, por los dividendo. departamentos rentan un 4, rentan un Claro. 5. Acá, A mí me encantan los departamentos, yo soy fanático, vendo yo departamentos, igual, compro totalmente. departamentos, tengo palanca con eso, que acá la diferencia es que acá no hay apalancamiento, que sería súper entretenido que salga un fondo con apalancamiento, ya, pero mientras no, Bueno, técnicamente el fondo tiene apalancamiento porque está sí, pero no sé si lo hipotecado las traspasan. propiedades. Sí, Claro, el pero no valor sé si lo cuota, a medida que se va sí, pagando, va subiendo más fuerte. ¿sí? ¿Sí? Ah, ya, mejor, ya, interesante, eso no lo sabía, mira qué interesante. ¿Cómo se llama el fondo? Termina tu punto y tiro los 3 fondos que Ya, me gustan. ya, buena. Pero unas propiedades, yo tengo un amigo que también tiene varias, tiene como 12 propiedades, y a él, bueno, no le tocó mucha suerte, porque en general las mías han sido súper buenas, nunca he tenido problemas con los arrendatarios, para la pandemia un poco, pero no fue de otro mundo, tuve que bajar el precio del arriendo un rato y después subí de nuevo. Pero a él sí, pues a él le tocó todo, le tocó el arrendatario que no le pagaba, el no sé qué era. Entonces al final me dijo, Pancho, ¿sabes qué? Ya estoy chato, y vendió los 12 departamentos y metió toda la plata en un fondo de renta, en este caso de los de Estados Unidos, no los chilenos, en estos, Perfecto. los de Symbol, Ok, los de perfecto. Austria. Sí. Que ahí Muy era bueno. un poquito, sí, pues una cuota un poco mayor para partir, pero bueno, con los 12 departamentos se hizo harta caja, entonces ahí tenía para Tiene meterle, harto y para aparte los meter. tenía, sí, pero los tenía al contado además, él no tenía, Buenísimo. No tenía hipotecado. no tenía hipotecado, ese no si era buena, tiene sus buenas lucas este personaje. Mándalo para que esté con nosotros. Oye, bueno, fonditos de esto. La Reinvia al Patio, Independencia Rentas Comerciales, Fondo BTG Renta Comercial y el Fondo BTG Renta Residencial también. Fondo Renta Ya, Residencial, mira, ojo, el residencial es como si estuvierais comprando entre 39 a 40 UF el metro cuadrado. está barato. Ahí está, Santiago Centro, Independencia, etc. tan interesante, eso es interesante en verdad. Tengo que juntarme con mi asesor, no me junto hace rato, como me fui a vacaciones, no sé si Cristian está viendo, que comente, si es que Cristian está viendo en el chat. Si Cristian está viendo, por favor. Que KTT, yo vuelvo el 26 el 20, me queda todavía, vuelvo en 9 días más, porque debo Para que plata. saque agenda rápido. A mí esto me gustan. Ojo, hay un matiga, ojo, no se guíen como que porque me gusta a mí esta es la que va. No, pero Sí, porque me gusta a mí tampoco. Acá estamos hablando de los que tienen mejores pistas para el 2023 y por supuesto acá viene la parte latera. Todos estos fondos son para una parte del portafolio y uno tiene que diversificar. Exacto. El objetivo de inversión, qué renta necesitas, tu liquidez, cuáles son tus condiciones financieras, cuál es el riesgo que requieres para tu objetivo. Bueno, y todo eso justamente es la gracia de trabajar con un asesor para hacer toda esa vuelta en planificación. Y la quinta, esta es mi favorita, yo acá me inscribo como, yo soy el favorito de Mr. Emergente. Esta es mi favorita. O sea, no, retiro lo hecho. Esta es como mi favorita asegurada, ¿cachai? Es como decir, acá técnicamente si uno es paciente, porque, ojo, acá uno puede comprar la cuestión y caer un 20% más, porque como no hay liquidez, nadie compra la cuestión, puede pasar cualquier cosa.
no me echen la culpa si pierden un 20%, yo no estoy recomendando nada. Esto es como seguridad a mediano plazo porque el activo tangible es seguro, estáis comprando con una tasa de descuento importante, tenéis los dividendos, entonces el que quiere esa seguridad del dividendo sin importar esa variabilidad del valor cuota, check. Y este es mi favorito porque es más especulativo. A mí me gusta por lo menos la parte más especulativa. Acá tenemos especulación, tenemos más macroeconomía, es más interesante en el concepto de cómo nosotros vemos la parte de inversiones, como el concepto de lo que está pasando en el mundo. ¿Y por qué mercado emergente me gusta? ¿Parto yo o partes tú? Parte tú, yo estoy anotando cuáles fueron los nombres de los, porque están diciendo que a veces se nos corta el audio, entonces ¿cuáles eran los nombres de los fondos de renta comercial que a ti te gustan? El patio, la Ranimpia el patio, BTG Pacto de Renta Comercial y el Independencia. Todos los que están participando y los que nos van a ver, porque siempre hay, después cuando subimos este video a YouTube, se multiplica por 200 veces la audiencia. Todos los que están viendo y van a ver este video, si tienen dudas, consultas, contáctenos, ábranse cuenta gratis, hablen por el chat del Intercom. Ahí está fácil, pueden preguntar, pueden agendar una reunión gratuita de diagnóstico, etcétera. Así que está toda la disposición para poder avanzar en esa línea. Mercado emergente, porque me gusta moneda. Estoy diversificando en la moneda. ¿Por qué? Porque hoy día todos sabemos, no sé si todos sabemos, pero volvemos al punto, especialmente a 2022, final del 2022, hay que acordarse que el dólar estaba a 9.30 noviembre más o menos. Sí, pues. Yo era de los bien duros, que tengo hartos que ya me están tirando la talla, de que yo era bien bajista en el dólar. Se me atrasó un poquito la bruja, porque decía, si todos ven mis videos del año 2022, desde que partió el 2022, yo decía, a finales del 2022 vamos a ver un dólar más bajo. Bueno, justo los últimos 2 semanas, empezó a bajar fuerte. Así que, check, me funcionó lo que dije. Pero, ¿por qué me gusta? Porque moneda, finalmente estoy invirtiendo en monedas emergentes, estoy invirtiendo en el yuan, estoy invirtiendo en el real brasilero, estoy invirtiendo en el rand sudafricano, estoy invirtiendo en Arabia Saudita, en un montón de países por de monedas emergentes. Y la gran gracia es que si tenemos perspectivas de que vamos a tener un dólar mucho más débil de cara al 2023, vamos a tener doble ganancia. Vamos a tener ganancia porque las monedas emergentes se van a apreciar versus el dólar, por ende el fondo va a subir por el concepto del valor de la moneda y al mismo tiempo por la recuperación económica que va a arrastrar China, que es el motor más fuerte que pesca a todos los países emergentes y los tira, y va a subir también con China particularmente hablando, y por ende va a tener ese gatillador que ya vemos, sin importar si China está con COVID, sin COVID, lo más importante era si le estaba metiendo plata a su economía o no le estaba metiendo plata. Tuvo 2 años sin meterle ni uno. Y a finales del año pasado, después de el Congreso del Partido Comunista, donde rectificaron de nuevo el otro periodo para Xi Jinping, abrieron la llave de paso, empezaron a ser laxos con el mercado, empezaron a ayudar y darle estímulo al mercado inmobiliario. Acuérdate, el mercado inmobiliario chino estaba en la crisis a principios de año. Acuérdense del Evergrande que estaba a punto de quebrar, que había un montón de inmobiliarios que estaban en la cresta. De hecho, todavía hay personas que creen que falta que se destapen cosas inmobiliarias en China. Yo creo que lo peor... En China siempre se puede destapar algo, el problema es que nadie sabe. Sí, en China como que todo está misterioso, pero hoy día se sabe que se murieron 60.000 personas, pero la cosa es que ya salió a la luz ese tema y hoy día está al revés. Las luces son de que se está empezando a recuperar, como dices tú, está tirando el carro. A mí igual, debo decir, a mí me encantaba la renta emergente y el mercado ultra especulativo. Y para mí el 2022 igual fue una enseñanza como un remesón, porque yo te diría que el 90 y... O sea, después de porque yo tengo harta inversión inmobiliaria, pero después de la inversión inmobiliaria yo te diría que el 95% de mis inversiones son renta variable, especulativa, tecnológica, mercado emergente, y casi todo se fue al suelo. Todo. Entonces, mi patrimonio, toda mi inversión era como de la inversión inmobiliaria, ok, se mantenía, y el resto de mis inversiones, entonces igual me pegué un sacudón, pese a que yo he estudiado un montón de que un portafolio bien hecho debe tener un tanto por ciento renta fija, un tanto por ciento, y me lo sé de memoria, pero yo dije, tengo 30 años a futuro, padre, pura renta variable, pero es duro cuando te llega. Cuando te toca el minuto que se pega el bajón, es duro. Es duro. No, y aparte... Le tengo un poquito más de... Ahora sí quiero empezar a armar un portafolio un poquito más... Ahí hay un punto clave que dijiste, Pancho, que es el portafolio. Y esto lo digo también por la experiencia que con los clientes que tenemos nosotros cuando llegan, y uno le habla de portafolios o carteras,
diversificación. La palabra diversificación es, pongamos los huevos en distintas canastas, ¿cierto? Y en la primera línea es correcto el poner los huevos en distintas canastas, pero no es lo mismo poner los huevos en 5 canastas A, B, C, D que la E, F, G, H, I, J. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no por poner, y lo voy a poner bien sádico mi comentario, en el Nasdaq, en el S&P, después en el IBD, después me compro Apple, Microsoft, y me compro un poquito de emergente, estoy diversificando. No sé tu portafolio, Pancho, pero ¿a qué me refiero con esto? Porque son puros activos que se mueven igual uno al otro. Uno se mueve un poquito más para arriba, otro se mueve un poquito más abajo, y esto se llama correlaciones, ¿ya? ¿Qué es la correlación en palabras bien simples? Es que si el S&P se mueve uno para arriba, todo el grupo de activos que estoy analizando, cómo se mueve en relación al S&P, ¿cierto? Y el S&P, ¿por qué se utiliza como el termómetro del mundo? Es finalmente el mercado que le dicen. El S&P es el mercado. Entonces, si yo tengo el S&P que se mueve un 10 para arriba, el Nasdaq se mueve un 12, seguramente el ARC se mueve un 15, seguramente no sé, voy a poner otro, el sector financiero se mueve un 12 para arriba. Entonces, todo está súper correlacionado al S&P. Y si se cae un 20, el otro se cae un 25, un 30, un 40, un 50. Todo correlacionado. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer cuando hace portafolio? Que si se fijan, todos los activos que repasamos son totalmente distintos. Funcionan con una lógica distinta. Generan ingresos con una función distinta. Y por ende eso es diversificación. Tener activos que la fuente de ingresos sea distinta, el término de valorizaciones sea distinta, la producción de valor en el largo plazo sea distinta y la correlación entre todos estos activos sea distinta. O sea, en otras palabras, si uno baja, el otro sube. Y no tengo que tener miedo, porque después si el otro sube, el otro baja. ¿Y cuál es la gracia de estos portafolios? Es que si yo estoy vendiendo, comprando, lo que le fue bien, vendo, lo que le fue mal, compro. Sí. Y constantemente estoy haciendo eso, logramos la famosa teoría de portafolio eficiente, que hoy día está muy cuestionada, pero funciona. ¿Por qué funciona? Porque uno tiene que buscar activos que tengan descorrelación y tener los famosos rebalanceos. Voy a tirar a la rápida qué activos, y esto quizás puede ser un no es buena. ¿Qué activos tienen descorrelación uno al otro? Porque quizás que estoy hablando chino mandarín. Renta inmobiliaria, las empresas que son microcap, o sea, las que son pennies versus el mercado, los mercados emergentes, renta fija, commodities, capital de riesgo, venture capital, ¿ya? Acciones de baja capitalización, value también, países específicamente en Europa y así sucesivamente. Y otro tipo de diversificación que es muy importante para los amantes de los ETF, porque ahí yo sé que Francisco es bien amante de los ETF, es que he estudiado específicamente en los últimos 5 años el rendimiento relativo entre un ETF como el S&P versus un ETF que tenga la misma ponderación todas las acciones. Y eso genera más retorno en largo plazo que el S&P y menos volatilidad. Y eso pasa mucho más, por ejemplo, en los mercados emergentes, donde tengo mucho más marcado Alibaba que el banco chino. Pero si yo tuviera Alibaba a la misma ponderación que el banco chino y a la misma ponderación que otro, tendría un portafolio mucho más rico, menos volátil y más rentable. Eso es un tip, la joya del profesor Feña. Ahí, ¿viste? Ya vamos a tener que armar algo ahí. Ya tengo al profe Sergio. El profesor Sergio y al profe Feña. Me tienes que invitar, pero yo soy el amante de los portafolios de inversión. Pues ahí, yo soy el que genera todas las cuestiones acá en Patrimon. Así que ahí está la mente que se dedica a eso. Oye, interesante saber para un capítulo completo de finanzas. Sí, invitado fantástico. Ahí me sumo sin problema. Y algo que nos traigo a palestra. Partimos con el capítulo 1 de Se viene un mercado alcista. Y acá trajimos a un chico, Hugo Ferrer, no un chico ya, más mayor, pero un crack de España, ya profesor de España, máster financiero, experto más de 20 años en inversiones, tuitero de corazón, y nos prepara un curso que es cómo anticipar el próximo mercado alcista con variables macroeconómicas y variables técnicas. Es un pedazo de curso, yo ya lo vi, genial, lo hace 2 veces al año, lo hace uno en julio, el otro lo hace a final de año, y hoy día, gracias a la voluntad de él, lo pudo hacer con nosotros, así que los invito a todos a participar en este curso que realmente es de oro y a simplemente 8 lucas, más barato que puede ser, así que aprovechen que si no se lo van a perder. Y Francisco, vamos terminando ya con 50 minutos. Yo quería hacer algo más corto, porque siempre digo más corto, más preciso, para que sea más rápido de consumo, pero eran hartos temas, salió buena la conversa, así que vamos despidiendo. Hablamos de todo. Aquí, y lo más importante, que a mí me encanta, pues la diferencia de este webinar con varios otros que he participado, es que acá también son datitos concretos, y ambos son súper válidos. Muchas veces hay webinars que son más de mentalidad, de trabajar la cabeza, de un poquito como
masticar o trabajar este músculo de motivación para emprender, para invertir, para lo que sea. En este caso, este es un webinar con unos datitos precisos y con fondos precisos que son interesantes en cada uno de estos segmentos. La gracia es que son distintos tipos de inversión para distintos tipos de inversionistas o incluso para un inversionista en un portafolio, como dices tú, un poquito más diverso. Tener los 5, tal cual. Por ejemplo, tener los 5. Yo en mi caso me quedo, obviamente el mercado alcista ya, si es tu favorito, igual lo emergente igual lo voy a andar chequeando. Vamos a decirle a Cristian que diga, porque obviamente que escuche, si tú eres que así todos los fondos del patrimonio y toda me llama la atención, pero a mí el que me tiene con el ojo ahí como y no le he puesto plata de puro dejado, porque le he puesto plata a otras cosas que no han crecido, qué sé yo, son los fondos de renta comercial, que es muy curioso que estén tan castigados siendo que valen y con un valor real, ¿cachai? Entonces, a mí me llaman mucho la atención esos fondos, mucho. Entonces, como digo, no es una recomendación, pero si para mí, por ejemplo, si me tengo que mojar el poto para mí, en mi portafolio, lo que voy a estudiar, la próxima reunión que me junte cuando llegue a vacaciones, son eso. Eso no me acuerdo si tienen renta mínima para entrar, porque yo sé que el de no tienen mínimo. Ya. El de renta inmobiliaria en Estados Unidos de Singular tiene 50.000, sí, pero estos son $50,000, pero estos son desde montos bajos. O sea, desde el valor cuota, creo que, por ejemplo, la Raimbia al patio 10 lucas, el de BTG son 24 lucas. O sea, 10 lucas, 10.000 pesos. 10.000 pesos, sí. Entonces súper accesible, súper accesible. Sí, totalmente. Mira, yo me voy con la misma línea tuya, Pancho. Yo no puedo acá recomendar nada. Igual son dividendos, igual es rico. O sea, obviamente está el que, exacto, está uno en etapas de la vida. Yo todavía quiero multiplicar mi capital, pero eso lo estoy viendo cada vez más con mi emprendimiento. Porque esa línea también hay muchas formas de generar lucas y de multiplicar capital. Una es emprender. Y por ahí lo estoy viendo. Entonces ahora como que la plata que tengo, me gusta que me dé dividendos. ¿Cachai? Como que le he agarrado el cariño. Tengo un par de acciones dividenderas y cuando me llegaron igual fue como, ingresos pasivos de verdad. El dividendo, y ahí lo conecto con lo que tú decías, y muchas veces tú tenés webinar de mentalidad, pero finalmente lo que mata las inversiones es la mentalidad. Entonces, muchas veces, aunque la rentabilidad sea mucho más baja, o sea, te doy la mitad, pero te lo paso en cash y tú lo recibes en tu cuenta y sale dividendo, fondo, tanto, y ahí están las lucas, es satisfactorio en relación a la cuestión que no la veí y de repente si yo te digo, mira, esta cuestión puede rentar un 100% en 10 años, pero quizás estáis 5 años bajo el agua. Pero tenía acá la mitad de rentabilidad asegurada y te llega a tu platita en el bolsillo, la gente va a decir, prefiero la platita del bolsillo, obvio. Sí, ¿y estos fondos pegan dividendos una vez al año o son trimestrales? Hay fondos trimestrales y mensuales. Depende del fondo. Hay mensuales también, cáchate. Hay mensuales, sí. Y es lo mismo que me pasaba con la inversión inmobiliaria. En la inversión inmobiliaria, básicamente, cuando funcionaba este concepto de que se pagaba solo el arriendo con el dividendo y te sobraban 100 luquitas mensuales, era muy virtuoso porque tú veis ganancia inmediata. Claro. Hoy día es más difícil encontrar eso, pero no quiere decir que sea malo. De hecho, mucho tiempo nunca se logró eso, sino que fue cuando se cruzaron las líneas de créditos a bajas tasas tiempo pero antes de eso tampoco se hacía. La gente compraba igual propiedades y eran buena inversión, y son buena inversión, pero el tema es que cuando tú dices, oye, puede ser una buena inversión en una propiedad y en 10 años más recién voy a ver algo, es como, te cuesta imaginarlo. Pero cuando te llegaba las luquitas todos los meses, era como, oye, qué fantástico. Entonces, acá, ahí para terminar, bueno, despidiéndonos, pero igual, no sé si vamos a hacer un par de preguntas, que hay una de Nicolás que me gustaría que la responda. Sí, ahí repasamos antes de terminar, por supuesto, las preguntas. Estuvo más pasivo hoy día. Vamos a partir de abajo, porque en verdad había tantas preguntas. Había visto que los índices como el S&P aún tenían caída por lo menos de un 10%, que suceda o no es otra cosa. Claro, de hecho, ahí, la gracia del mercado, o sea, si todos supiéramos al 100% que algo va a valer más, ya vale más. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Si todo el mercado sabe que va a subir el S&P, ya subió. La gran gracia de hoy día es que hay un porcentaje muy importante de analistas que piensa que va a bajar fuerte y otro porcentaje muy importante de analistas piensa que va a subir. Y otro porcentaje de analistas piensa que va a subir, después va a bajar. Y hay otro porcentaje de analistas que piensa que va a bajar y después va a subir. O sea, hoy día hay una pelea muy importante entre quién tiene la razón y eso hace que haya volatilidad y hayan oportunidades. Después, Luis, el video una vez terminado estará disponible en alguna plataforma, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Luis, ahí te puedes buscarnos en YouTube, Patrimor, y vas a encontrar este video y por supuesto todo lo que constantemente estamos subiendo como contenido. Gustavo, ¿los fondos de renta residencial pagan dividendos? Bueno, ahí justamente Francisco habló de eso, pagan dividendos mensuales, trimestrales, otros anuales,
va a depender del fondo particularmente que estemos hablando. Y en simples palabras, ¿qué es un renta comercial o cómo funciona? Que yo creo que Nicolás quizás se metió un poquito, pero un fondo de renta residencial en una caja de zapatos. Imaginémonos que la caja de zapatos es el fondo. Y en ese fondo, en esa caja de zapatos, tenemos muchos activos inmobiliarios. Bodegas, oficinas, locales comerciales, estacionamiento, hasta departamentos de arriendo en Independencia, en Santiago Centro, en Estación Central, en La Cisterna, en La Florida, etc. ¿Ya? Y estos fondos finalmente tienen esos activos y al inversionista, ¿qué es lo que le genera? Lo mismo que comprar un activo inmobiliario, que suba el valor de la propiedad y al mismo tiempo las rentas que percibo de las propiedades, ¿ya? Entonces yo por el lado de este tipo de activos tengo el valor futuro en el tiempo de hacia dónde evoluciona el precio de las propiedades en el tiempo, más el dividendo y el arriendo, o sea, la utilidad de los arriendos que finalmente vienen de estas propiedades. Y el ETF, mira, y acá lo conecto con el último puntito de los mercados emergentes, ETF para este mercado, BWO, mi favorito, ¿ya? En Chile hay un fondo muy particular que me gusta, que es el de Rangia Asia, y otro fondito, el otro ETF, por supuesto, el de eShares, que también vale bien la pena, que es el EEM. Y el que quiere exponerse solamente a Asia emergente puede ser el AAXJ, que es Asia, sacando a Japón en el patán del poto, que Japón es más desarrollado, entonces ahí tenemos Asia emergente más cargadito. Así que bien. Francisco, siendo las 58 minutos de webinar, sagradamente una hora, perfecto. 2 minutos para despedirnos. Te dejo la palabra. Bueno, a todos los que están participando y a los que nos van a ver ahora en YouTube también, muchas gracias por participar de este webinar. Espero que les haya gustado, espero que hayan sacado en limpio algunas de las cosas que hayamos hablado, que les haya interesado, que les haya abierto quizás el apetito de empezar a estudiar en mayor profundidad. Y si alguno básicamente quiere invertir en alguno de los instrumentos que hablamos los dos, el Feña o yo, recuerden siempre analizarlo primero, no sea que después se meten y digan, no es lo que yo creía. Por eso es importante que uno haga su propio análisis, pero sí es entretenido cuando hablamos con puntos concretos, con instrumentos concretos, porque obviamente da por lo menos, voy a ir a estudiar ese. Claro, es más fácil hacer la tarea. En vez de hacerme la clase de ETF completo, entonces es interesante. Y nada, muchas gracias por participar. Cualquier cosa pueden seguirnos en las redes sociales. Patrimor tiene un canal de YouTube espectacular que hacen un montón de análisis interesantes. Ahora Sergio me contó, que me tomé un café con él recién, que estoy acá en Pucón y él vive acá, que van a lanzar una vez al mes un análisis mucho más entretenido de... Analizando los fondos de la FP. Analizando fondos. Ya, súper interesante. Y también lo otro, unas cápsulas que me dijo que se vienen en taquilla, que parecen así como ya hechas por doblado, así, pero a nivel de edición me dijo muy interesante, así que genial. Y por mi lado, si alguien quiere conocerme o seguir mi trayectoria, lo que hago, busque en Instagram francisco.ackerman, así como está mi nombre, punto mi apellido. Tengo un ticket azul, así que es fácil de reconocer cuál es la cuenta original. Y van a ver a qué me dedico y cómo me gusta hablar de este tema financiero y educación en fácil, básicamente. Sí. Oye, gracias Pancho por la asistencia, te pasaste, siempre es un aporte ahí tener estas conversas contigo, siempre nos vamos a estar contactando ahí prontamente y obviamente invitarlo, yo ahí sumo a lo que viene en parrilla. Yo antes no era muy bueno para aparecer en cámara, pero poco a poco me he ido soltando y hoy día estoy haciendo algo que yo creo que les va a gustar mucho, que va en línea de mostrar la papita. Y toda la semana estoy repasando o un fondo mutuo del mercado local, o un fondo de inversión, o un ETF. Ya la semana pasada repasamos justamente el fondo de mercado emergente, el BWO. Esta semana nos va a tocar el famoso Santander Go Acciones USA, que muchas personas justamente me decían que lo tenían, no sabían si era bueno o malo, así que vamos a hacer un repaso. Carnicería al seco para revisarlo. Sí, yo lo tengo como en el punto de los no sé, voy a quedarme callado. Te sirve verlo entonces. Solamente le digo a los que les gusta Santander Go USA, compárelo. ¿No? Compárelo con otra cosa. No vamos a ver en el video. Van a adelantarnos tanto. Ya, Francisco, un abrazo. Cuídate, disfruta las vacaciones. Chao.